Ok, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vámonos a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Cuando terminamos de leer la historia de José, el pueblo de Israel se queda viviendo ¿en dónde? En Egipto, exactamente. Es una historia súper padre esa. Y vámonos a Génesis 50, capítulo 50, versículo 22. Dice: y habitó José en Egipto, él y su casa y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Les gusta la historia de José? Mucho que aprender de este brother, ¿verdad? Ahora vamos a saltar al 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una de las promesas más grandes de la historia que vemos aquí en la palabra de Dios es la promesa cual que le había hecho a Dios al pueblo de Israel. La tierra prometida. Todo cristiano conoce esa promesa. Y aquí en este versículo José les vuelve a repetir: ¿saben qué? Va a venir Dios, los va a encontrar nuevamente, y esa promesa que le hizo a nuestros padres ahora se va a hacer latente y realidad un día. Entonces, cuando entra Éxodo ahora, la siguiente página, el pueblo de Dios va a iniciar y se va a hacer latente esa promesa. Pero en estos primeros capítulos del libro de Éxodo hay unos personajes principales que sobresalen en la historia. ¿Alguien me puede decir alguno de ellos? Moisés es uno de ellos, que se lleva todos los faros, porque la historia, Moisés es el gran libertador del pueblo de Israel. ¿Quién más? Aarón y su grupo Ilusión. No, Aarón es el segundo al mando, por así decirlo. Aarón también tenía mucha presencia, mucho poder ahí. Estaba Moisés, le decía a Aarón, y Aarón iba contra, no iba contra, sino le decía todo eso a Faraón, y se hacía realidad y se cumplían las promesas de Dios. Y otro personaje también que estaba aquí en esta historia era María. Bueno, sí se ve por ahí María, que era hermana, me parece, de ellos dos. Pero hay otro personaje también importante acá, que sobresale, que es... ¿Qué es quién? ¿Josué? ¿José? No, José ya se murió en el capítulo anterior, men. ¿Qué otro? Faraón. Hay otro personaje en la historia que pareciera que no podemos aprender nada de él. Pareciera que ningún inconverso nos puede enseñar a nosotros, pero es una realidad que Faraón también nos puede enseñar algo en esta historia. Y les voy a dar un tip bien rápidamente. En la palabra de Dios, en general, hay dos formas de aprender. Una, aprendemos de los personajes de la palabra de Dios, aprendemos su carácter, aprendemos cómo hacer las cosas, aprendemos cómo no hacer las cosas, aprendemos cómo tomar decisiones, aprendemos cómo cambiar, aprendemos muchas cosas de personajes como David, como Salomón, como Noé, como Samuel, como Pablo, como Juan, que vemos su testimonio, vemos lo que hicieron, vemos cómo la regaron también y aprendemos muchas cosas de ellos. Pero también la palabra de Dios podemos aprender, aparte de ellos, ¿qué es lo que piensa Dios de ciertas cosas? ¿Cómo trabaja Dios en ciertas cosas? ¿Cómo Dios tiene su corazón? ¿A qué lo inclina? ¿Qué le gusta? ¿A qué no le gusta? Entonces en la palabra de Dios podemos aprender tanto de las personas, pero también podemos aprender el carácter de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Y ahí siento que muchas veces nosotros como cristianos batallamos un poco o no le damos mucha importancia a eso. Porque una de las razones principales como cristianos es llegar a comprender el corazón de Dios. David lo llegó a ese punto en el cual le decían, ¿cómo le decían a David? Ok, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, en esta historia nos vamos a enfocar en esta segunda parte. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Qué es lo que Dios, conocer un poquito más de Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Que es bastante importante como cristianos comprender esta parte. Ahora, y Dios trabaja de muchas maneras y nos puede enseñar muchas maneras, pero ahorita nos vamos a enfocar en una sola. Dios tenía un plan en esta historia de Éxodo. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 7 al 8. El plan
de Dios en esta historia. Génesis capítulo 3, versículo, ¿dije Génesis? Es Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 8. ¿Ya lo tienen? 3, de 7 al 8. Dice así. Dijo luego Jehová, este es el que está hablando, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si ustedes leen esta parte de la Biblia, ¿cuál es el plan de Dios en esta historia? Librar a su pueblo y ¿qué? Darle una tierra prometida. Ese es el plan de Dios en el plan de Dios abarca muchas cosas, pero específicamente en este tiempo de la historia, a este pueblo, su plan específico para ellos era sacarlos del lugar donde estaban y llevarlos a una tierra que él había prometido. Ese era el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es la forma de ejecutar ese plan de parte de Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 10 y 11. Ya está el plan. Ahora Dios va a actuar y poner en marcha ese plan. ¿Cómo lo va a hacer? Versículo 10 y 11. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cómo era la forma en la que Dios iba a sacar al pueblo de Israel? ¿Se han puesto a pensar que Dios pudo destruir así a los egipcios? ¿Que Dios les pudo haber mandado una enfermedad COVID de tiempo antiguo? ¿Que Dios pudo haber, como Sodoma y Gomorra, lanzado, porque ellos estaban viviendo, aunque era en Egipto, era una parte que era Gosen, me parece que se llamaba el lugar, y los egipcios estaban acá? ¿Pudo haber mandado fuego del cielo como Sodoma y Gomorra para que se destruyera y así pudiera salir tranquilamente el pueblo de Israel? ¿O pudo haber el pueblo de Israel, dicho Dios al pueblo de Israel, tú marcha hacia la tierra prometida, yo te voy a poner ángeles alrededor y si los egipcios te quisieran hacer algo, no va a pasar nada porque hay como una muralla alrededor de ti? Pudo haber sido eso Dios, su plan de Dios. Pero la forma de ejecutar su promesa de Dios era, ve con Faraón y dile que dejen sacar a mi pueblo. Así era como Dios lo había diseñado. Así es como Dios lo había trazado. Ahora, ¿por qué? Tal vez como quien dice quería matar muchos pájaros de un tiro Dios. Pero el diseño de Dios era que el pueblo de Dios saliera de la tierra prometida y no se fueran así nada más. Dice, primero dile a Faraón que te dejen salir a ti y al pueblo y él va a escuchar tus palabras, mas no las va a hacer. Ese era el diseño, la forma de ejecutar de Dios su plan. Ahora, había un pequeño obstáculo en esta historia. Vamos a capítulo 3, versículo 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Exactamente. Tengo un plan, tengo una forma de hacer las cosas, pero alguien se va a interponer en ese plan. ¿Quién era? Faraón. Otra forma de entender esta frase, que me gusta mucho cómo lo pone, es este pueblo, Faraón no va a dejar ir al pueblo, no va a cumplir mi plan, no va a obedecer mi voluntad, excepto que vea una mano poderosa. Esta frase que dice acá, sino por mano fuerte, quiere entender, los que estudian la palabra de Dios nos dicen que Dios estaba diciendo que Faraón no iba a dejar al pueblo hasta que viera algo poderoso en sus ojos, hasta que experimentara la fuerza de Dios, hasta que viera el poder de Dios en su vida. Ahora sí iba a experimentar la obediencia de Dios, pero mientras Faraón no iba a dejar que el pueblo de Dios saliera. Esta frase me llamó mucha la atención porque también se puede interpretar como no va a cumplir mi plan excepto que vea una mano poderosa Faraón.
Ahora, ¿quién era Faraón? Vámonos a regresar a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Faraón tenía un corazón fuerte. No me quiero adelantar, jóvenes, porque voy a describir a algunos de ustedes. No es cierto, pero ahí les va. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, ¿qué dice? Y esta frase quiere decir que no conocía al Dios de José. Había un faraón que se levantó, había pasado lo de José, había pasado todas esas maravillas. José había ayudado mucho al pueblo de Egipto, pero ahora se levanta un rey que no conocía a José ni al Dios de José. Esa es una de las cosas que estaba sucediendo en ese momento y una de las cosas que lamentablemente pasa entre los cristianos. Muchas veces estamos como estábamos por esta simple frase, no conocía a ese Dios. Y nosotros como cristianos muchas veces no conocemos cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios. Nos enfocamos en qué puedo aprender de José, qué puedo aprender de David, y está bien, nos enseñan muchas cosas y muchos de nosotros quisiéramos llegarle a los pies y a la altura a alguno de esos personajes. Pero se nos olvida que también tenemos que aprender cómo trabaja Dios. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Tenemos que conocer qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Tenemos que conocer qué piensa Dios de ciertas cosas. Y nosotros andamos viviendo nuestra vida sin saber esas cosas. Y aquí este rey se levanta y dice, no conocía a Dios, no conocía a Jehová y no conocía el carácter de Jehová ni cuál era el plan de Dios. Porque si hubiera sabido el plan de Dios y quién era Dios, yo creo que José hubiera desde la primera vez dicho, váyanse. Yo no quiero nada que ver con Jehová porque va a destruir mi tierra, así como lo hizo con algunos reyes de Abraham y de Isaac, que entendieron, este brother su Dios es Jehová, no, mejor no me meto con él. Pero José, el rey de Egipto no conocía a Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Seguramente la posición de Faraón le hacía que tuviera un corazón arrogante. La posición de Faraón le hacía que tuviera un corazón, díganme otro sinónimo, prepotente, un corazón orgulloso, un corazón payaso, altanero, poblano, egoísta, exactamente. Ese era el corazón de Faraón. Ahora, ¿saben por qué? Porque en esa época se creía que los faraones eran seres divinos. Imagínate eso. Vamos aquí a Vicente y que nosotros pensemos, no, es que Vicente es un ser divino. Se ve divino, eso sí. Se creía que eran dioses viviendo en la tierra. Imagínate eso. Que todo el pueblo se imaginara, pensara que ese personaje que era el faraón era un dios. Imagínate cómo lo iban a tratar. Imagínate la posición. ¿Han visto la de 300? El rey Artajerjes, ¿sí? Ese brother se pensaba que era inmortal. Hasta la lanza le pasó así y ya como que dieron, no es tan inmortal, ¿verdad? Pero, bueno, no voy a patrocinar películas, ¿verdad? Pero los reyes de esa época se creían dioses. Imagínate el pueblo que creía que era Dios. ¿Cuál era? Brother, tú andas en un bochito y ya te crees. Traes una falda, bueno, no me meto con las mujeres. Traes un reloj Casio y ya piensas que eres. Fuiste de viaje a Tlaxcala y ya piensas que andas por. Sí, me imagino, sí. Traes uno de Starbucks y ya piensas. Ya me estoy. ¿Dónde está? Ya se fue. No, aquí está. Se estaba escondiendo, muy bien. No, pero lo que quiero llegar es que imagínense el faraón, ¿cómo se sentía? Si nosotros con cualquier cosita ya nos... Tengo $2 en mi cartera. Ya con eso ya pensamos que no manchen. Voy a Europa y ya no. Ay. Ok, muy bien. Es que te vi, perdóname, pero te vi. Bueno, mi punto es que imaginémonos que Faraón cómo se creía. La arrogancia, la prepotencia, el orgullo, el que se creía mucho y después viene un mequetrefe y le dice que, oye, obedéceme que voy a salir. ¿Tú qué crees que peor que un animal me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente el corazón de Faraón estaba endurecido.
Y muchos de nosotros batallamos en nuestra vida cristiana por esa parte. Andamos orgullosos, andamos prepotentes, andamos con un corazón duro. Pensamos que somos los guau, pensamos que como soy hija del pastor Muñoz, ¿sí? Andamos así. Ahora, no, era un ejemplo nada más, amiga. Sí, era un ejemplo nada más. O mi apellido Morales, o para ya cambiarla, ¿no? ¿Sí? Pero no, nuestra actitud muchas veces es muy arrogante ante las cosas de Dios. Y si no tenemos cuidado, lo peor de todo es que empezamos a endurecer nuestro corazón hacia las cosas de Dios. Lo empezamos a hacer duro, nos empezamos a enorgullecer, nuestro orgullo empieza a subir, nos volvemos prepotentes. Y sí, venimos, no estoy diciendo que no vengamos a la iglesia, pero lo que estoy diciendo es lo que pasa dentro de nuestro corazón. Porque aquí podemos venir muy bonitos, muy arregladitos, podemos servir, dar una clase, pero lo importante aquí es el corazón que nosotros puede llegar a desarrollar por ciertas cosas que nosotros vivimos. El corazón de Faraón se había endurecido por todo lo que era él y toda su historia. Y en cierta parte era entendible. Tal vez alguno de nosotros hubiéramos tenido ese corazón si todo el mundo estuviera besando nuestros pies casi y adorándonos como unos dioses. Y Faraón estaba así. Pero no sabía este rey absolutamente nada de nuestro Dios, y lo que se le olvidaba es que todo, absolutamente todo, se inclina a la voluntad y a los pies de nuestro Dios. Imagínate, es tanto el orgullo de las personas que podemos perder de vista quiénes somos nosotros y quién es Dios. Por eso hay mucho cristiano que no le interesan las cosas de Dios. Por eso hay mucho cristiano que no se involucra en las cosas de Dios. Por eso hay mucho cristiano que no quiere entregar su vida a las cosas de Dios, porque empieza poco a poco su corazón a crecer. Es que yo ya soy licenciada. Es que yo ya soy licenciada en enfermería. No, y no estoy diciendo que pase, pero a lo que voy es que debemos de tener cuidado. Porque llega un momento en el que se nos va por completo, que absolutamente todo se inclina a la voluntad de Dios. Vamos a Efesios 1, versículo 11. Ahora, cuando digo nombres, no, nada más estoy jugando, no estoy diciendo que son egocéntricos y que son payasos y altaneros y orgullosos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, nada más es como de ejemplo, ¿verdad? Efesios 1:11 dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas se hacen por la voluntad de nuestro Dios. Leemos versículos que no hay una hoja que se caiga sin la autorización de Dios. Vámonos a Salmos 100, ese versículo me gustó mucho, Salmos 148. Salmos 148, versículos 7 y 8. 148, ¿ya lo tienen? Dice: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, y dice ahí, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Su palabra, jóvenes, no hay terremoto que no exista por el propósito de Dios. No hay un huracán que no pase porque Dios así lo declaró. No hay una tormenta invernal que no... La otra vez estaba viendo un estudio de los copos de nieve. ¿Sí han visto los copos de nieve que caen? Cada uno tiene una forma exclusivamente diferente al otro. ¿Pueden ver la magnitud de Dios? Cada copo que tú ves que cae de la nieve, bueno, aquí no nieva, ¿verdad? Pero si tú te vas a otro lado y ves caer la nieve, cada uno de esos copos es diferente a cualquier otro. Somos como nosotros, tenemos ADN diferente. Imagínense el poder de Dios, la magnitud de Dios. Y dice que el viento no sopla sin la voluntad de Dios. Y tú y yo creemos que podemos ser más que Dios. Tú y yo creemos que no vamos a cumplir el plan y la voluntad de Dios.
Decimos, no, Dios es poderoso, sí, pero nuestras actitudes, nuestra forma de vivir muchas veces no cuadra con lo que decimos de ser cristianos. Faraón pensaba que aquí se va a hacer mi voluntad, no la voluntad de ese tal Jehová, estaba diciendo. Yo no voy a dejar ir al pueblo, y Moisés, oye, deja ir al pueblo. Yo voy a hacer mi voluntad, decía Faraón. ¿Cuál era su voluntad? No ir a dejar al pueblo. Su voluntad es que esos pueblos trabajaran e hicieran lo que tuvieran que hacer. Pero la voluntad del Faraón era que su pueblo nunca iba a salir. Esa era la voluntad de Faraón. Y muchas veces esa es nuestra voluntad. Dios empieza a trabajar con nosotros, nos empieza a decir qué hacer, nos empieza a hablar a través de su palabra y decimos, no, yo no voy a hacer eso. Esa es la voluntad de Dios, sí, pero yo voy a hacer mi voluntad. Cuando no vienes a la iglesia, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o no estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la conocemos perfectamente, que no dejemos de congregarnos, pero tú por tus no vienes, estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios, ahí tengo una clase sobre el diezmo. A algunos les va a doler. Pero la palabra de Dios dice que demos y tú no quieres dar, estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Brother, el famosísimo versículo que me encanta de los jóvenes, que no os unáis en yugo desigual. Pero ahí andas, papi, ahí andas atrás de una triste inconversa. Estás haciendo tu voluntad y no estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora sí ya más o menos te vas cuadrando que nos parecemos mucho a Faraón, queriendo hacer nuestra voluntad, dejando a un lado lo que conocemos que es la voluntad de Dios. Aquí es el punto principal que quiero que veamos. Cómo Dios empieza a tratar con Faraón. Vámonos a Éxodo, regresémonos por favor a Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice Dios, ok Faraón, ok Caleb, ok Carlos, ok Fora, ¿quieres hacer tu voluntad? Va, que va, dice Dios. A ver de a cómo nos toca, como dicen por ahí, ¿verdad? Éxodo capítulo 5, del 1 al 6. ¿Cuál era el plan de Dios para el pueblo de Israel? El faraón dice, no va a pasar eso aquí, voy a hacer mi voluntad y no la voluntad de Jehová. Y Dios dice, ok, va que va. Éxodo capítulo 5, del 1 al 6. Después Moisés y Aarón entraron, y esta es la primera vez que entra Moisés y Aarón a la presencia de Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿qué respondió Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Interesantemente, jóvenes, yo no había puesto atención, pero esta es la primera vez que Dios trata con Faraón a través de Moisés y a través de Aarón. Pero ¿saben qué? No habla, no manda, no lanza ninguna plaga en este momento. No se ve lanzando fuego y cielo y haciendo rayos y centellas. No, va tranquilamente Moisés, va tranquilamente Aarón, se presenta delante de Dios, delante de Faraón y hablan tranquilamente. Oye, mira, nos acaba de mandar Dios a nosotros a salir y sacar a nuestro pueblo. Así, tranquilamente, de cuates, como diciendo un cafecito nos vamos a echar y vamos a platicar tranquilamente. No se ve ninguna plaga en este momento. La primera vez que Dios trata con Faraón, no vemos un castigo, no vemos que Dios le manda algo fuerte a su vida. Vemos que Moisés se presenta tranquilamente y le expone cuál es el plan de Dios. Y la respuesta de Faraón es no. Recuerden, Faraón está oponiéndose al plan y la voluntad de Dios. Pero se empieza a ver cómo trabaja Dios en el corazón de las personas. Cuando la persona está renuente, cuando la persona no quiere hacer la voluntad de Dios, y estoy hablando de cristianos, aquí estamos tomando el ejemplo de un inconverso, que era Faraón porque dice que no conocía a Jehová. Pero cuando un cristiano, Dios ya quiere tratar con él,
Ya le dijo qué es lo que tiene que hacer. Ya le habló muchas veces. Ya le explicó a través de una predicación, a través de un canto, a través de una experiencia, a través de un testimonio. Joven, aquí cada uno de nosotros, estoy seguro que Dios ya nos dijo qué es lo que tenemos que cambiar y hacer en nuestras vidas. No podemos decir que no, porque entonces diríamos que la palabra de Dios no tiene poder sobre nuestras vidas y no es más cortante que una espada de 2 filos. Todos aquí, cada uno sabemos que Dios nos empieza a hablar y nos empieza a decir, oye, ve trabajando en este show, oye, ve dejando este pecado, oye, ya échale ganas, oye, ya asiste más a la iglesia, oye, deja el celular en medio de la predicación y síguelo. Y ya, ok, ya. Y Dios empieza a trabajar con nosotros. Y ¿saben qué, jóvenes? Ahí está la misericordia de Dios. Porque Dios nos habla primeramente tranquilos. Nos dice, hey, tranquilamente, por favor, deja eso. Por favor, cambia eso. Y así como Moisés, la primera vez que se enfrenta a Faraón, lo dice muy tranquilo. Oye, ya, por favor, deja de hacer esto, cambia esto, ve para allá, deja esta amistad, deja este novio, deja de decir esto, deja de hablar así, deja de mirar esto. Y empieza Dios a trabajar con nosotros por las buenas, tranquilamente. Pero la segunda vez que vemos que vuelva a entrar Moisés y Aarón a la presencia de Dios está en Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13. No, ya me pasé. Es Éxodo, a ver, déjenme ver. La segunda vez, vean, encuentren la segunda vez. La primera es Éxodo 5 del 1 al 6. 6, 13. ¿Por qué puse 7, 8, 13? ¿Estaba borracho aquí? La segunda vez es 6, a ver, déjame ver el 7 y el 8. No, 13. Ok, sí, ya es ese. 6, 13. 6, 13. 6 del 8 al 13. Dice ahí, y os meteré en tierra por la cual alcé mano. No, esta no es. ¿Cuál? 7. No. Ah, sí. Oigan, es que estaba yo viendo las ranas. Dije, no, todavía no entran las ranas acá. Pero exactamente, es Éxodo capítulo 7, del 8 al 13. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, diréis a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvió a culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Esta es la segunda vez que Aarón y Moisés entran a la presencia de Faraón y le dice, oye, déjanos ir al pueblo por segunda vez. Pero aquí tampoco vemos que Dios manda una plaga, manda un castigo, manda algo doloroso, manda úlceras, tinieblas, piojos. No vemos que Dios manda eso. Ahora al contrario, tratando de que Faraón reaccione, le manda algo asombroso. Le manda un milagro. A ver, alguien aquí avienta una vara y que se convierte en culebra. Creo que jamás en la historia hemos podido ver algo así, en épocas modernas. Es algo milagroso. Es una bendición, es algo que Dios quiere mostrarnos muchas veces a nosotros. Ok, no me estás entendiendo por las buenas, porque yo te lo estoy hablando a través de a través de tus papás, a través del pastor, a través de una predicación, a través de un campamento, que ya cambies y dejes eso. Ok, como te tengo tanto amor, te voy a mostrar algo maravilloso en tu vida. ¿Y no les ha pasado que aunque somos rebeldes, aunque somos necios, aunque somos desobedientes, vemos la mano y bendición de Dios sobre nuestras vidas? Yo estaba pensando en eso y digo, sí es cierto. Aunque Dios me ha hablado en ciertas cosas y aún así soy necio y desobediente con un corazón duro, Dios así me ha bendecido mucho.
Y así es Dios con nosotros. Y pensamos, no, estoy bien con el Señor. Andas en pecado, andas con un mundano, andas drogándote, andas de borracho, andas de mujeriego, andas en fornicación, viendo pornografía, andas diciendo groserías, cosas en doble sentido, y aún así Dios te bendice a ti y a tu familia. Ah, no, es que estoy bien con el Señor. No, papi, es que Dios te quiere tratar bien. Dios te quiere mostrar su poder para que veas esa bendición y muchas más que te puede dar. Pero aún así, seguimos con un corazón duro hacia las cosas que Dios está tratando con nosotros. Y es lo mismo con Faraón. Ok, Faraón, yo también quiero que tú seas salvo, yo también quiero que reconozcas quién es Jehová. Ya te hablé la primera vez por las buenas, ya te mostré mi poder maravilloso en la segunda ocasión. Y aún así, la última parte que vimos en el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dijo, ok. Faraón sigue con el corazón duro. Es exactamente lo mismo que en la vida cristiana. Es exactamente muchas veces que nosotros estamos en esa misma situación. Aunque nosotros tenemos un corazón duro, aunque seguimos de necios, rebeldes, desobedientes, en pecado, Dios nos quiere mostrar su poder, su amor, su misericordia. Y seguimos. Y dice Dios, ok. Pero miren, jóvenes, Dios, así como Dios tenía un plan para el faraón, que era dejar a su pueblo salir a la tierra prometida, también Dios tiene planes para nosotros. También Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene una voluntad para cada uno de sus hijos. Vámonos, ¿cuál es alguno de sus planes de Dios? Vámonos a Romanos 12:2. Si tú dices, no, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los planes de Dios, brother, te voy a decir 4, simplemente para que al menos en esos te enfoques, cuál es la voluntad y el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Romanos 12:2. Si dices, no, es que no encuentro cuál es la voluntad de Dios para mí, ve estos versículos y tal vez te puedas dar una idea. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo tenía de su edad, yo me rompía la cabeza para saber cuál era la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué quieres que me dedique? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que me dedique? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Qué quieres que me case? Y quería que Dios me respondiera y bajara un ángel para que me dijera cuál era la voluntad de Dios. Pero ahora que ya estoy un poco más maduro, entiendo que la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que yo le estaba pidiendo. La palabra de Dios dice acá que no nos conformemos a este siglo, sino transformemos nuestra mente. Esa es una de la voluntad de Dios para cada uno de los que estamos acá. Que cambiemos, que mejoremos, que dejemos ese tipo de cosas. ¿Pero qué es lo que hacemos? Nos andamos metiendo en cosas que no deberíamos de meternos. Andamos viendo cosas que no deberíamos, y no estamos transformando nuestra mente como es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vámonos por tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y Eugenia, ¿traes reloj? No. Teléfono. Para que me digas la hora, ¿no? 8:11. Me avisas 8:25. Para, como quien dice los pastores bautistas fundamentales, vayamos aterrizando el avión. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Ya lo tienen? Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué dice? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es una de la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. No, es que yo no quiero esto, yo merezco otra cosa. Yo merezco, y no sé cuál es lo que están pasando cada uno de ustedes, pero muchas veces queremos más y más y más y merezco más, y por qué en TikTok ahí sale la muchacha con ese vestido y yo no lo tengo, y muchas cosas así. Pero dice Dios, la voluntad de Dios es que demos
gracias en todo. Primera, esta me gusta, un capítulo atrás, Primera de Tesalonicenses 4:3. Y esta es una de las cuales, papi, todos nos tenemos que poner las pilas. 4:3 dice, pues, ¿qué dice ahí? La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros vivamos de una manera santa. La pregunta es, ¿estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es que vivamos en santificación, ¿lo estamos haciendo? Preferimos nuestro placer, preferimos nuestros gustos, preferimos nuestros deseos, preferimos yo primero y ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Así es como el cristiano o como nosotros vivimos, que haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2:15. 1 de Pedro 2:15. 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Jóvenes, ¿estás haciendo bien a tu hermano? ¿Estás haciendo bien a tu prójimo? ¿Estás haciendo bien a tus papás? ¿Estás haciendo bien a tu hermano de sangre? Porque pareciera que muchas veces yo la traigo contra el Caleb y brother, no, eso no debe de pasar entre nosotros como hermanos en Cristo. Estamos para amarnos, para hacernos el bien. Aunque me cae mal, no sé, el Joshua, le tengo que hacer el bien. Porque esa es la voluntad de Dios para mí. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. Pero entre nosotros muchas veces nos andamos agarrando del chongo, haciendo de cosas, dejándonos de hablar, piedras de tropiezo, chismeando, levantando falsos, hablando mal, hablando a sus espaldas. Y eso no es la voluntad de Dios, porque dice acá, haciendo bien en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Joven, ahí te va. Por si a estas alturas de tu vida, de tu cristianismo, no las has agarrado, ahí te va, brother. Te la voy a poner resumidamente, ¿sí? Por si a estas alturas de la vida cristiana no has agarrado de qué se trata el cristianismo, Dios quiere que conozcas, crezcas y te mantengas en sus caminos. La voluntad de Dios para Faraón era que dejara ir al pueblo. La voluntad de Dios para tu vida es que conozcas, crezcas y te mantengas en los caminos de Dios. Y escúchame bien, brother. Va a tratar con cada uno de nosotros para que así suceda. Va a quitar cosas en nuestra vida que estorben, que lleven a cabo esos planes. Si nosotros andamos con un corazón duro, rebelde, necio, desobediente a las cosas de Dios, agárrate, papi. Agárrate, agárrate y agárrate. Si Dios te ha hablado a ti en cierta... Oye, brother, te dice Dios, brother, ¿verdad? Oye, brother, ya obedece a tus papás, sujétate a la voluntad de tus padres y tú andas de rebelde, necio, desobediente, agárrate, papi. Si ya te dijo, deja esa relación con esa muchacha o muchacho inconverso, ya te lo explicaron de millones y formas de veces, y sigue el joven de la Iglesia Cristiana Bautista haciendo su voluntad, si ya te hablaron, deja de decir groserías, deja de irte al antro, deja de ver esas cosas, deja la fornicación, y aún así el joven sigue haciendo su voluntad, aguados. Vamos a Filipenses 1:6. Me gusta este versículo, porque es mega claro, mi querido brother, es mega claro. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, ¿ya lo tienen?
Si ya dejas esas amistades por el amor de Dios y el joven anda, no, es que es mi mejor amigo. Brother, la voluntad de Dios es que sea tu santificación y ese brother te está llevando a lo contrario de la santificación, tienes que... Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué significa eso? Que Dios no nos va a dejar hasta que lleguemos a cabo su plan y su voluntad. Faraón no quería hacer la voluntad de Dios y Dios, brother, si se le sujeta las estrellas, si se le sujetan los astros, los cosmos, los animales, las plantas, el aire, el fuego, el viento, si se le sujeta todo a Dios, ¿tú crees que nosotros no nos vamos a sujetar por las buenas o por las malas? Faraón se creía mucho, se creía muy ok, y dice Dios, brother, dice Dios, te lo voy a traducir en el 2026, ¿con quién te estás metiendo, papi? Pero nosotros como cristianos, no, yo puedo más que Dios. Y no, yo sé que no lo pensamos, pero nuestras actitudes, nuestras formas de vivir demuestran lo contrario. Cuando pasa a ser de la familia del diablo a la familia de Dios, escúchame bien, Dios se toma en serio eso. Dios se toma en nombramiento. Ahora, ya no eres el hijo del diablo que eras antes, que parecen algunos, pero ahora eres hijo de Dios. Ahora, Él te toma como su hijo y él para Él no es un juego. Y Dios, como dice aquí en Filipenses, va a hacer la buena obra y nos va a perfeccionar hasta que lleguemos a ser los buenos hijos de Dios que Él quiere. Va a hacer lo imposible para que se cumpla su voluntad y su plan en tu vida. Dios tiene un plan en tu vida y ahorita ya vimos unos, pero hay más cosas. Pero Dios va a hacer lo imposible y te va a llevar por el camino bueno o por el camino malo, pero al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Primero te va a hablar tranquilo, como la primera vez que habló Moisés y Aarón. Te va a ver por segunda vez, ahora no estoy diciendo que así va a ser tal cual literalmente, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es la forma en la que Dios trata. Te va a hablar con milagros en tu vida para ver si así reaccionas. Pero si no entiendes, va a tener que tomar medidas drásticas en tu vida. Tercera vez que se enfrenta Faraón con Moisés y Aarón. Vámonos a Éxodo capítulo 7 al 14. Después de que ya le habló por las buenas, después que ya le mostró su poder, dice Dios, ok, este brother no quiere aprender, Cristian no quiere agarrarla, que en el Shaggy mucho... ¿Dónde está el Shaggy? No, él es Santi. Ah, que la canción. Bueno, él es Shaggy. No la quiere agarrar. Bueno, mejor es Santi. No la quiere agarrar, va. 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué dice ahí? El corazón de Faraón está endurecido y no quiere hacer mi voluntad. No quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere dejar ir al pueblo. ¿Cómo estaba el corazón de Faraón? Endurecido. Y muchos jóvenes así tienen el corazón ahorita. Y no estoy diciendo en general, de los que estamos aquí. Muchos jóvenes tienen el corazón endurecido. No importa la circunstancia, joven, eso no es ninguna justificación. Es que mis papás, es que mi hermano, es que esto, no importa la justificación, no importa lo que haya pasado en tu vida, el punto es que has llegado al punto que tu corazón está endurecido, que Dios te ha hablado y aún así tienes un corazón endurecido. No quieres venir a la iglesia, no quieres servir, no quieres involucrarte, no quieres hacer la voluntad de Dios, no te interesa ya el cristianismo. Brother, te tengo una noticia, si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, ahora eres hijo de Dios y Dios no te va a dejar hasta que termine la buena obra en ti, o por las buenas o por las malas. El corazón de Faraón en ese entonces ya estaba endurecido y vamos al versículo 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová,
he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Ya llega la primera plaga, aflicción a la vida de Faraón. Y así es cuando muchas veces llega la primera plaga a nuestra vida. Dice Dios, ok, ¿no quieres obedecer? Dice, en esto conocerás que yo soy Dios. Y ahí viene el latigazo, el poder, la mano dura de Dios. Después de que nos tuvo paciencia, hizo milagros, mostró su misericordia, llega un momento en el plan de Dios que se tiene que llevar a cabo la mano dura de Dios en nuestras vidas. Él no va, joven, Él no va a permitir que te desvíes de las cosas de Dios. Y prefiere traerte sin piernas, pero que estés en la iglesia. Prefiere traerte, no sé qué pueda pasar y no imagino, y son cosas serias, jóvenes, que antes de que te alejes de las cosas de Dios. A veces va a tener que mandar una plaga, otra plaga, hasta que en la 10ª plaga por fin vamos a entender que hay que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Después de la primera plaga, que es la de sangre, Faraón seguía con un corazón duro. En la segunda de ranas, Faraón seguía con un corazón de duro. Y no vamos a ver todo, pero en la tercera, los piojos, Faraón seguía con un corazón duro. La cuarta, las moscas, dice el versículo 32, corazón duro. La quinta plaga en el versículo 7, corazón duro. La sexta plaga, que es la de úlceras, corazón duro. La séptima plaga, que es granizo, corazón duro. La octava plaga, que es las langostas, corazón duro. La 9ª plaga de las tinieblas, Faraón seguía con un corazón duro. Pero jóvenes, lo más triste y lo más doloroso es cuántas plagas tienen que llegar a tu vida para que escuches la voz de Dios. Y ahorita por tu edad, que estás en los 20 y tantos, no has visto la mano de Dios, y me refiero poderosamente. Y no me refiero a bendición, lo contrario de bendición. Pero si seguimos con un corazón duro a esta edad, créeme que no faltan muchos años para que Dios empiece a tratar con nosotros. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que dejemos ese pecado? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que vivamos en santidad? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que sirvamos a nuestro Dios? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que tomemos el cristianismo seriamente? ¿Qué tiene que pasar, joven? ¿Qué tiene que pasar para que nos involucremos más, para que perdonemos a esa persona, para que dejes ese novio inconverso, para que dejes de hablar groserías, para que dejes de juntarte con esas personas que están estorbándote en la vida cristiana, para que tomes en serio la vida cristiana? ¿Qué plaga tiene que venir para que por fin te rindas por completo a la voluntad y plan de Dios? ¿Saben algo chistoso que vi en esta historia? Que cuando nosotros nos sentimos orgullosos, que cuando nosotros nos sentimos payasos, altaneros, yo soy el mero mero, soy un joven de ICB y me la sé de todas, yo hago mi voluntad aquí, a mí a ver quién se me va a poner, mi papá me lo paso por acá, mi mamá por allá, yo hago mi voluntad, me vale cacahuate absolutamente todo, y esa es la actitud que muchos jóvenes tienen. Vean, capítulo 10, versículo 28. Me gusta, hasta me dio risa, la neta. 10:28. Espero lo haya notado bien. Así. Y le dijo Faraón a Moisés, ya después de las 9 plagas: retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, ¿qué dice? Ahí lo estaba amenazando Faraón a Moisés. Dice, ¿sabes qué? Ya me cansaste la paciencia, Moisés, ¿sí? Mejor ya ni vengas acá porque mira, te voy a matar. Y así Faraón, con un corazón orgulloso, prepotente, queriendo hacer su voluntad, aquí los chicharrones truenan. ¿Se han visto jóvenes así? Pero ¿saben qué es lo chistoso, mis amigos? Con una actitud arrogante, prepotente, queriendo mostrar su voluntad. Pero jóvenes, cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios nos muestra las plagas,
capítulo 12, versículo 31. ¿Ya lo tienen? La última vez que le dijo, no te quiero volver a ver, Moisés, porque si te veo, te mato. Capítulo 12, versículo 31. E hizo llamar a Moisés y Aarón, o sea, Faraón, de noche y les dijo, te voy a matar. ¿Eso les dijo? Ya, le dijo, vas a ver, me las vas a pagar. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis. ¿Dónde está la arrogancia de Faraón? ¿Dónde está la prepotencia de Faraón? ¿Dónde está la altanería de Faraón? ¿No que lo iba a matar a Moisés? ¿No que iba a matar a Aarón? Pero después de que llega la 10ª plaga a nuestra vida, brother, nos quebramos. O nos quebramos por las buenas, o nos quebramos por las malas. Y no es ya saben la historia, llega la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y ahí sí se quebró Faraón por completo. ¿Por qué? Porque, joven, todo, absolutamente todo, se inclina a hacer la voluntad que Dios quiere. Y Dios quiere una voluntad para ti, y Dios quiere una voluntad para mí. Y no me estoy refiriendo a dónde vas a trabajar, con quién te vas, me estoy refiriendo a la vida cristiana. ¿Cómo quiere que Él vivamos? Y así se va a hacer, porque simplemente Él es soberano y se hace la voluntad de Dios, tarde que temprano. Y el plan de Dios para Israel y para Faraón era que saliera, y Faraón se interpuso en ese plan, y tarde o temprano se hizo la voluntad de Dios. Y Dios trató con él bien, por las buenas, misericordia, por su gracia, y después empezó a tratar un poquito más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, hasta que llegó algo en la vida de Faraón que lo quebró. Y eso, jóvenes, es lo que no queremos que llegue a nuestra vida, jamás en nuestra vida. Algo que realmente sea demasiado fuerte, donde nos rindamos y nos pongamos. A mí me da tristeza de muchos jóvenes, muchos hermanos en Cristo que venían acá y están allá afuera, haciendo su voluntad, pensando que ya se escaparon de Dios. No, brother, no cometas ese error. No pienses que si te vas de la iglesia, ya, me olvido de Dios y ya jamás. No, brother, Dios no se olvida de nosotros. Y Dios, no sabemos cómo esté tratando a nuestros hermanos allá afuera, pero de que se cumple la voluntad de Dios en sus vidas, se va a cumplir. Lo que quiero con esto decirles es que no nos alejemos de las cosas de Dios. Porque si nos alejamos de las cosas de Dios, yo no quisiera regresar. A mí me da miedo pensar lo que Dios puede hacer en mi vida para quebrarme. Mejor me voy por la derecha. Y brother, eso es lo que no quiero que pase con ninguno de nosotros. Ya para terminar, porque ya están subiendo las mamás que nos están interrumpiendo, ¿verdad? Que acaban de pasar. Sería mejor empezar ahorita a rendirnos a Dios. Porque sin duda nadie está por encima de la voluntad y los planes de Dios. Si Dios ya te habló, si Dios ya te dijo, si Dios ya te mostró, si Dios ya te enseñó qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar, que ya te pongas las pilas en el cristianismo, brother, póntelas. Si ya te dijo, nos habla a nosotros, cada uno de nosotros nos habla diferente. Algunos, ¿sabes qué? Ya ven a la iglesia más seguido. Algunos ya sirve. Algunos deja tu pecado. Algunos deja esa amistad. Algunos deja esa forma de hablar. Algunos ya involúcrate más. Algunos entran en el instituto. Algunos vete de misionero. No sé. Dios trata con nosotros de manera diferente, pero Dios te está algo, tú ya sabes. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho y te ha dicho y te ha dicho y te ha dicho? No quiero que llegue la 10ª plaga a nuestras vidas, porque nos va a quebrar. Y si te pones a pensar lógicamente, al fin de cuentas vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Entonces mejor la hacemos bien desde ahorita, vemos la mano bendecida de Dios en nuestras vidas y mejor no vemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Sí, jóvenes, solamente quiero animarte, no quiero asustarte. ¿Sí? No quiero decirte que te vas a morir, que te va a cortar la cabeza un camión. No quiero decirte eso. Lo único que quiero es animarnos a que tomemos en serio las cosas de Dios, nos involucremos más, sirvamos más, amemos más a Dios, conozcamos más a Dios, porque creo que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, por lo que dice la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.